Saludamos al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. La delegación de indígenas, los delegados de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE habían presentado 7 propuestas a la delegación del gobierno el día de ayer, que después de los primeros acercamientos se redujeron a 4. Le reiteramos nuestra bienvenida. Economista Dávalos, ante todo quisiéramos saber si efectivamente usted está asesorando al sector indígena, si es que es así, cuáles son los alcances de su asesoramiento y en todo caso, ¿cómo ve este proceso de negociación? Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación a participar en este espacio. Efectivamente, pudimos asesorar el transcurso de lo que fue la mesa número 3. No estamos en este proceso de la mesa número 4. Hemos apoyado técnicamente la construcción a través de indicadores variables de cada una de las mesas y esperemos que ahora el gobierno sea más flexible como lo que pasó con la mesa número 3. Pienso que este es un proceso absolutamente trascendente para el país porque se están discutiendo políticas públicas que atañen absolutamente a todos los ecuatorianos. Tienen que ver con controles de precios, tienen que ver con acuerdos de libre comercio, tienen que ver con el gasto fiscal en salud, en educación, tienen que ver con el ingreso de los estudiantes a la universidad. Es decir, no se discuten solo aspectos relacionados a los pueblos indígenas, como cabría suponer en un inicio. En realidad se está discutiendo toda la política pública y política económica del gobierno nacional con respecto al país. Por eso esas mesas son trascendentes y por eso nos convocan a todos los ciudadanos para saber qué está pasando. Nos apelan también absolutamente a todos los ciudadanos para entender y tratar de ver que sea la mejor resolución posible, porque en definitiva lo que está en juego son los intereses de todos ahí en esas mesas de diálogo. Antes de entrar en detalles de lo discutido ayer, de lo discutido también en la mesa 3, de la cual usted tiene mayor conocimiento de causa por su calidad de asesor, coméntenos sobre esta hoja de ruta, el paso, la velocidad con la que se están discutiendo. Ha transcurrido ya una tercera parte del tiempo que se propusieron las partes para llegar a soluciones. Bueno, hasta el momento hay 3 mesas que han trabajado: la mesa de control de precios, la mesa de subsidio a los combustibles y la mesa de acceso a crédito. Se está trabajando en la mesa 4, conforme hemos visto en los noticieros nacionales, y me imagino que a futuro seguirán abriéndose las subsiguientes mesas. ¿Qué se puede apreciar? Que el avance más significativo ha sido en la mesa de acceso a créditos, ¿no? Ese avance ha sido significativo gracias a la resolución que adoptó la Junta de Política y Regulación Financiera, que permitió que varios ecuatorianos puedan refinanciar sus deudas, que separen los procesos de embargo, etcétera. Es cierto que falta muchísima información al respecto. También es cierto que el gobierno se comprometió, por ejemplo, a entregar algunas líneas de crédito a Ban Ecuador y que el gobierno está pendiente de la fusión de Ban Ecuador con la Corporación Financiera Nacional para abrir eso. Pero en todo caso es una mesa que ha dado resultados concretos. Falta información, efectivamente, sobre todo para los usuarios del sistema financiero, que ahora pueden ir al sistema financiero y en función de esta resolución tratar de refinanciar, renegociar, reestructurar sus deudas, evitar los cobros financieros de eso y sobre todo los embargos. No pueden hacerlo porque ya se ha negociado eso y forma parte del conocimiento público el acuerdo que se llegó en ese sentido. En la mesa número 3 no se ha llegado todavía a acuerdos, está en suspenso. El movimiento indígena propuso que se congelen un conjunto de precios para los consumidores, habida cuenta que hay muchísima especulación en este momento y hay que parar esa especulación. El movimiento indígena entregó todo el marco legal que soporta y que da contexto a esta intención de control de precios. Entregó todo lo que tiene que ver con soporte técnico también, ¿no? Pero el gobierno todavía está pensando.
para el gobierno todavía es muy difícil, habida cuenta que es un gobierno neoliberal, considerar que hay que controlar precios en los mercados. Entonces, para el gobierno es preferible la especulación que una política pública de defensa de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Entonces, esa mesa se quedó en suspenso hasta que el gobierno recapacite, podríamos decirlo, o en todo caso retome luego, que se avance en otras mesas como la mesa 4, y una vez que se avance en esa mesa, imagino que el gobierno volverá a trabajar la mesa 3. Hasta ahí está el avance de este ¿Cómo ve, proceso. economista Dávalos, usted el tema de los acuerdos bilaterales o acuerdos comerciales internacionales, que fueron parte también del tratamiento el día de ayer? Sí, el problema de los acuerdos bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio es que entran en contradicción con la Constitución. La Constitución prohíbe que se suscriban acuerdos que signifiquen la cesión de la soberanía y, sobre todo, la cesión de la resolución de conflictos a tribunales internacionales. Y casi todos los acuerdos plantean que la solución de controversias tiene que realizarse precisamente en instancias internacionales. En ese sentido, hay un aspecto de inconstitucionalidad que lo somete a un proceso de inseguridad jurídica. Pero no solo eso, sino que en los acuerdos de libre comercio, una de las primeras mesas que se negocian es la mesa que tiene que ver con productos agrícolas. Eso significa que se equiparan productividades agrícolas que son diferentes entre dos países, y un país como el nuestro, que tiene que soportar costos de dolarización y altos costos financieros, producto también de la dolarización, no puede competir con otros países que tienen moneda nacional y tienen tasas de interés más bajas para esa moneda nacional. Entonces se producen asimetrías ahí. Entonces lo que ha hecho el movimiento indígena es recoger la voz de los productores agrícolas, porque ahí no solo los productores agrícolas están indígenas, también está la pequeña y la campesina, por ejemplo, de la costa, ¿no?, de la Amazonía, está también la mediana producción que necesita protección, que necesita mejores condiciones, porque la forma por la cual aquí en el Ecuador se produce es diferente a aquella que se produce en otros países. Tenemos un sistema dolarizado, una moneda que de por sí altera absolutamente toda función de producción. Por eso los indígenas, organizaciones indígenas, y no solo ellos, sino varias organizaciones sociales, han demandado que no se firmen los tratados de libre comercio y que dentro de esos tratados de libre comercio no se negocie la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Eso es una línea roja, si se quiere, porque fíjese usted, Estados Unidos, ellos defienden muchísimo su seguridad alimentaria. A pesar que allá la producción agrícola está concentrada en grandes corporaciones, pero ellos defienden esa producción agrícola. Igual en el caso de la Unión Europea, ellos defienden muchísimo. Tenemos los denominados acuerdos de Lomé, por ejemplo, que plantean la complementariedad de las exportaciones de lo que antes eran sus colonias, pero que no afectan para nada su producción agrícola. Ahora, para ubicarnos un poco en el Ecuador, ¿qué productos serían los críticos, aquellos que podrían amenazar a la soberanía alimentaria? Maíz, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, cierto tipo de frutas, por ejemplo, arroz, ¿no?, azúcar. Entonces son productos que tenemos diferenciales, somos productores y al ser productores tenemos una estructura de precios, y nuestra estructura de precios, habida cuenta del esquema de dolarización, entonces entra en problema con estructuras de precios de países diferentes que producen más barato, podría decirse, ¿no? Esto nos lleva también, economista Dávalos, a la mesa 3, de la cual usted ha señalado, sí fue asesor oficial y seguramente sigue siéndolo, pues no se llegaron a conclusiones y a definiciones finales o totales. Allí se habló sobre fijación de precios, hubo posiciones del sector privado que se oponía a que se intervenga, señalaban que allí deben funcionar los mecanismos universales de oferta y demanda. ¿Cómo ha quedado esa situación? ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué falta por resolver? Es increíble, por ejemplo, que muchos productos huevos, por ejemplo, sean más baratos en los supermercados de Europa que en los supermercados de Ecuador. ¿Por qué hay esa gran asimetría, esa gran diferencia? Porque sí, efectivamente, digamos que se justifica el hecho que el aceite de girasol haya subido de precio producto de la coyuntura de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué sube en la misma medida
en igual proporción el aceite de palma, cuando el país es productor de palma. Puede aducirse que hay ciertos componentes que son importados, pero no explican el crecimiento de un 200-300% del precio de esos bienes. Porque hay tantos problemas entre el productor y el consumidor. El productor de leche, la ley establece que debería cobrar al menos el 51% del costo del precio de venta, pero nunca llega a cobrar el productor de leche ese 51%. ¿No? Ellos venden entre 28 y 35 centavos y el litro de leche se vende a alrededor de $1 en la mayoría de tiendas y supermercados. Entonces, no sé, Gustavo, si a ti te ha pasado que vas al supermercado esta semana, tienes una estructura, ingreso-gasto, y vas a la siguiente semana y esa estructura, gasto para los mismos productos, aceite, arroz, azúcar, etcétera, ya no es la misma. Digamos que gastaste $45 la primera semana y la siguiente semana ya no gastas 45, gastas 49, gastas 52. Y no te explicas por qué, porque la mayoría de cosas son producidas aquí. Concentrémonos, economista Dávalos, por el momento en el tema de los aceites. Esto tuvo una relación directa con la guerra en Ucrania, que es el mayor productor en el mundo de aceite de girasol. ¿Cómo ha afectado esta situación en Ecuador? ¿Qué soluciones han salido? Y eso también. En el caso del aceite, efectivamente el aceite de girasol ha subido de precio. Lo que no nos explicamos como país es por qué sube en la misma proporción el aceite de palma, cuando el Ecuador es productor y además existe una gran cantidad de hectáreas de tierra de aceite de palma. Entonces ahí hay un componente especulativo. Ahí se definió a través de algunos indicadores técnicos, porque participó la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que entregó algunos indicadores técnicos, y efectivamente, de acuerdo a la revisión de esos indicadores técnicos, hay algo que se conoce como concentración de mercado. Es decir, en el caso de aceites, en el caso de la distribución, la comercialización, etcétera, hay concentración de mercado. Y cuando hay concentración de mercado, no hay libre mercado. Es decir, esa concentración de mercado hace que los precios que pagan los ciudadanos, sobre todo en tiendas, en supermercados, son precios de renta, no son precios de un mercado competitivo. Economista Dávalos, en estas mesas hablan exclusivamente de precios, la mesa 3, o hablan también de calidad de los productos. Básicamente de precios, porque la calidad supuestamente tiene que ver con los controles que se hacen a través de las intendencias y a través de las tribunas del consumidor. Yo quisiera compartir con usted y con nuestros oyentes un tema que nos preocupa, que nos admira, que hasta el momento ninguna autoridad a nivel nacional, tampoco los sectores que están defendiendo derechos de los consumidores, en este caso en las mesas o en cualquier otra instancia, se hayan pronunciado siquiera. En esta emisora mantenemos un espacio con mensajes nutricionales para nuestros oyentes. Lo dirige Margarita Cardoso, ella es nutricionista. Escuchemos, conozcamos lo que señaló hace algún tiempo con respecto al aceite de palma y enseguida retornamos con usted. La primera causa de muerte en adultos en el planeta Tierra es la cardiopatía, provocada por el estrechamiento de las arterias que van al corazón, en otras palabras, del infarto al miocardio. Otra principal causa de muerte es el cáncer, siendo la metástasis la primera causa de muerte en pacientes con cáncer. ¿Por qué comparto estos datos? Porque la buena noticia es que son enfermedades que se pueden evitar con cambios en tu alimentación. Hoy sabemos que el ácido palmítico es el elemento que desencadena la producción de células cancerígenas generando metástasis, y que este mismo ácido es la principal grasa saturada que genera la inflamación de las arterias. Este es altamente consumido porque se encuentra en medianas cantidades en la carne roja y leche, y en altísimas cantidades en el aceite de palma. Este aceite es a simple vista el más económico del mercado, pero el costo a nivel ecológico y para tu salud es irreparable. ¿Vale la pena ahorrarte un par de dólares? Yo creo que no. Sabemos que el precio de los aceites ha subido, pero ciertos esfuerzos no tienen precio. Continúa consumiendo aceites de buena calidad, como el de oliva o el de canola, y haz uso consciente de los aceites en general, olvidándote de las frituras, por ejemplo. Así no solo ayudas a tu bolsillo, ayudas al planeta, a tu familia y a ti mismo. Recuerda, consume local y de temporada. Mantente sano. Fue una presentación de Margarita Cardoso, nutrióloga.
Citas e informes nutrición@gmail.com. Este es el espacio que cotidianamente compartimos con nuestros oyentes con diversos mensajes, y esto tiene que ver con el aceite de palma, que en buena medida está siendo incentivado por el gobierno nacional con la aprobación de todos los sectores que podrían llevar a debate público sobre este tema sin considerar el tema de la calidad. Un aceite sumamente dañino para la salud humana. Esto no es de ahora, es un tema conocido desde hace décadas. Hay más que suficiente información científica sólida sobre este tema, pero se sigue en Ecuador promoviendo el consumo del aceite de palma. Ahora, con esta situación que se ha dado, con casi 2 meses en el mercado, el aceite popular se empezó a vender también ahora en los supermercados. Es la política que está siguiendo el gobierno. Se ha puesto en mercados populares como Tía, aquí, en los distintos comisariatos y supermercados del país. Se vende este aceite que tiene esa característica de ser un aceite saturado. Entre los aceites más dañinos, conjuntamente con el aceite de cerdo, está el aceite de palma. Pero aquí se lo promociona como el aceite popular y nos vanagloriamos de venderlo barato, sin medir las consecuencias en el mediano, incluso en corto plazo, que tiene para la salud humana, a diferencia del uso de aceites poliinsaturados, como el aceite de oliva o el aceite de girasol. Creo que cabe una reflexión sobre este tema, economista Dávalos, cuando se están discutiendo estos temas, concentrándonos exclusivamente en temas de precio, pero no de calidad. Totalmente de acuerdo, sobre todo en un contexto donde la forma por la cual comemos nos lleva directamente al hospital. Recuerda que la diabetes, por ejemplo, es una de las principales causas de mortalidad y tiene que ver justamente a lo que ponemos en el plato de comida. El plato de comida también es un plato de disputas, ahí hay disputas políticas, ahí en el plato de comida hay lucha de clases, en el plato de comida que nosotros llevamos no solamente es la posibilidad de acceder, sino también la forma de lo que estamos comiendo. La pandemia nos enseñó un poco a ser más saludables, pero en este caso yo creo que una segunda etapa de esta mesa tendría que ser la calidad. Es decir, primero hay que defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores, porque hay procesos evidentemente de especulación, hay procesos de control de poder de mercado, son procesos que están ahí, que se los puede medir incluso. Y en esta primera etapa lo primero que se ha intentado hacer es que el gobierno genere una política pública que permita la accesibilidad de los ecuatorianos a un conjunto de alimentos que son básicos. El aceite forma parte de uno de ellos, pero nunca se habló de aceite de palma, aceite de soya, simplemente se habló de las distorsiones de precios. Porque el aceite de palma, fíjate con lo dañino que es, sube al mismo tiempo de precio que el aceite de girasol. Bueno, está en precios muy bajos en realidad el aceite de palma. Precios, después, digamos que oficiales, claro, se lo está vendiendo en $1.25 el litro. Después de toda la presión presentación de 390 mililitros en 1.25, y también hay presentaciones de $1, lo produce la empresa Daneg, entre otras, aquí en Ecuador. Efectivamente. Hay, de hecho, importantísimos intereses económicos que están de por medio. Pero más allá del precio barato, se está también vendiendo con este aceite graves problemas nutricionales y de salud en el corto o mediano plazo. La idea de los 44 precios que el movimiento indígena llevó son los precios que están en la canasta básica definida por el INEC. Ahí está el arroz, bueno, aparte del aceite, están los lácteos, están los huevos, están las frutas, está la carne, etcétera. También está la conectividad, por ejemplo, el precio de la conectividad, la necesidad de tarifas sociales para los sectores rurales. Está también el precio de la energía eléctrica. Entonces, se trata de defender la capacidad adquisitiva de los hogares. Yo creo que en esta primera etapa, una vez que se logre eso, la siguiente etapa tendrá que ser la calidad de los alimentos, la calidad con la cual los ecuatorianos nos estamos alimentando. Y es un proceso más vasto, pero estoy absolutamente seguro que las organizaciones sociales e indígenas recogerán ese tema de la calidad, una vez que se haya logrado fijar precios para defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Una pregunta final, economista Dávalos. ¿Qué es lo que se ha conversado con los dirigentes indígenas y también con el gobierno? Este plazo de los 90 días
sin duda se va a cumplir sin que se hayan solucionado todos los puntos. Ojalá se haya solucionado, por lo menos se haya llegado a acuerdos en los principales que fueron materia de esas peticiones y principios de acuerdo con los que terminaron el paro nacional. ¿Qué va a pasar después de los 90 días? Una evaluación, me imagino, una evaluación sobre lo que se ha avanzado y una evaluación de lo que se ha conseguido. Y me imagino que esa evaluación será llevada adelante en las organizaciones indígenas, ¿no?, que socializarán con toda la información este proceso, y serán las organizaciones indígenas quienes finalmente tomen una decisión con respecto a esa evaluación. Si consideran que se ha avanzado en estas mesas de diálogo, entonces de pronto puede ser positivo, pero si no, podrían tomar decisiones al respecto. Este proceso termina el 13 de octubre, imagino que el 13 de octubre las organizaciones indígenas empezarán un proceso de socialización en todas sus estructuras organizativas, y luego de eso, esas estructuras organizativas, en esos procesos de diálogo comunitario que ellos tienen, tomarán decisiones. ¿Qué decisión la tomen? Todavía no lo sabemos. Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Dávalos. Gracias también por la invitación. Hasta el pronto. Economista Pablo Dávalos es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, y como lo ha aclarado, es asesor para los sectores indígenas en la mesa 3, mesa que tiene que ver con la fijación de precios.